En Zombie Reddit, la historia de hoy es: Permití que mi hija se fuera con una madre que gastaba su manutención en alcohol, hoy regresó llorando. Todo empezó en una fiesta de la universidad, donde conocí a Nancy. Ella estaba un año por encima de mí, y lo que parecía ser solo una conexión casual de una noche terminó cambiando mi vida para siempre. Ninguno de los dos pensó mucho en ello en ese momento, pero esa única noche resultó en un embarazo inesperado. Cuando Nancy descubrió que estaba embarazada, no sabía si quería seguir adelante. Le dije que cualquiera que fuera su decisión, la apoyaría, porque al final era su cuerpo y su elección. Sin embargo, sus padres, que eran muy religiosos, la presionaron para que no interrumpiera el embarazo. Después de pensarlo mucho, Nancy decidió tener al bebé, pero dejó muy claro que no quería ser madre. Su plan era dar al bebé en adopción después del nacimiento. Cuando escuché esto, sentí un nudo en el estómago. No podía soportar la idea de que mi hijo creciera con extraños, sin conocerme. Hablé con mis padres sobre la situación, y fueron increíblemente comprensivos. Entre todos pensamos en una solución. Me reuní con Nancy y le propuse algo diferente. Después del nacimiento, ella me daría la custodia completa. Le aseguré que nunca tendría que preocuparse por nada relacionado con el bebé, que yo me haría cargo de todo. Nancy aceptó, y así fue exactamente como sucedió. El día que nació mi hija Luna, mi mundo cambió por completo. La primera vez que la tuve en mis brazos, me invadió una ola de amor que nunca había sentido antes. Era tan pequeña y perfecta, y en ese momento supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Mi padre me había dicho que convertirse en padre era uno de los viajes más difíciles pero más importantes que alguien podía emprender. Me dijo que todo tendría sentido cuando tuviera a mi hija en brazos, y tenía razón. Sostener a Luna me dio un propósito que nunca había sentido antes. Me hizo sentir que podía enfrentarme a cualquier cosa por ella. Después del nacimiento, Nancy firmó los papeles dándome la custodia completa, aunque sus padres se opusieron fuertemente. Ella se mantuvo firme en su decisión, y, una vez que todo estuvo listo legalmente, volvió a su vida universitaria como si nada hubiera pasado. Se concentró en sus estudios y su vida social, dejando toda la responsabilidad de criar a Luna en mis manos, que era exactamente lo que yo quería. No voy a mentir, ser padre soltero no fue fácil. Todavía estaba en la universidad, intentando equilibrar las clases, el trabajo y el cuidado de Luna. Sin mis padres, no sé qué habría hecho. Fueron un apoyo increíble, ayudándome en cada paso del camino. Entre los tres nos aseguramos de que Luna siempre estuviera rodeada de amor y atención. Mientras yo iba a clases, mi madre cuidaba a Luna. Cuando volvía, pasaba todo el tiempo posible con ella antes de ir a trabajar. Durante mis horas de trabajo, mis padres volvían a hacerse cargo. Incluso con su ayuda, sentía una gran responsabilidad de mantener a Luna por mí mismo. No quería depender de mis padres para los gastos, así que trabajaba todo lo que podía durante la universidad para aportar dinero. No era fácil manejar todo, y había días en que estaba agotado, pero Luna era mi prioridad. El amor que sentía por ella hacía que todo valiera la pena. Mientras tanto, Nancy, que era mayor que yo, se graduó antes y se mudó inmediatamente a otra ciudad con su novio de ese momento. Nunca preguntó por Luna ni mostró interés en ella, y honestamente, eso me parecía bien. Para entonces, había aceptado que Nancy no era parte de la vida de Luna. Me veía como el único padre de Luna, y mi objetivo era darle la mejor vida posible. Cuando por fin me gradué, y conseguí un trabajo de tiempo completo como analista, pude mudar a Luna y a mí a nuestro propio apartamento. Fue un momento de mucho orgullo para mí. Poder mantenerme por mi cuenta y dar un hogar a mi hija. Mis padres adoraban a Luna y habrían seguido ayudando con gusto, pero yo quería darles un descanso merecido después de todo lo que habían hecho por nosotros. Criar a Luna solo tenía sus desafíos. Hubo noches sin dormir, infinitas tareas y el constante equilibrio entre el trabajo y la crianza, pero con el tiempo establecí rutinas que funcionaban para nosotros. No era perfecto, y había días difíciles, pero aprendí a manejarlo. Con práctica y mucho amor, lo hice funcionar. En cada paso del camino, Luna era mi motivación para seguir adelante, y ver su sonrisa hacía que todas las dificultades valieran la pena. Mientras Luna crecía, naturalmente empezó a hacer preguntas sobre su madre. Decidí ser siempre honesto con ella. Le expliqué que su madre había elegido un camino diferente en la vida, uno que no incluía ser madre, pero le aseguré que estaba bien porque nos teníamos el uno al otro. No quería mentir o inventar historias que pudieran darle falsas esperanzas. Creía que era mejor que supiera la verdad, aunque no fuera fácil de escuchar. Durante años, este enfoque pareció funcionar bien. Cuando Luna cumplió 15 años, todo en nuestras vidas había encontrado un ritmo feliz. Le iba muy bien en la escuela, tenía un grupo genial de amigos cercanos, y habíamos construido una vida juntos que se sentía completa. Nuestra pequeña familia funcionaba, y éramos felices. Pero todo cambió cuando Luna cumplió 16 años. De repente, Nancy,
que no había estado en nuestras vidas desde que renunció a la custodia, me contactó por Facebook. Me dijo que había estado pensando mucho en Luna y quería conocerla. Su mensaje me sorprendió completamente. La idea de que Nancy quisiera volver a entrar en nuestras vidas de repente no me daba buena espina. No era solo porque ella había renunciado a sus derechos como madre años atrás. Había preocupaciones más profundas sobre quién era Nancy como persona. Incluso en la universidad, siempre había sido problemática, juntándose con gente que no le convenía y tomando malas decisiones. Sabía que tenía un historial de drogas con sus diferentes novios, y no podía imaginar que alguien así fuera bueno para Luna. Más importante aún, no necesitábamos a Nancy en nuestras vidas. Luna y yo habíamos construido algo sólido y estable juntos. Y el repentino interés de Nancy se sentía más como una invasión que como una oportunidad. Le respondí el mensaje, siendo firme pero educado. Le dije que Luna estaba muy bien sin ella, y que si quería conocer a Luna, tendría que esperar hasta que cumpliera 18 años. En ese momento, le expliqué, sería decisión de Luna si quería o no conocer a su madre biológica. Nancy leyó mi mensaje pero no contestó. Por un tiempo, pensé que había dejado el tema y esperaba que ese fuera el final. Quería proteger a Luna de cualquier problema innecesario, especialmente cuando habíamos trabajado tanto para crear una vida feliz y estable juntos. Sin embargo, después descubrí que Nancy se había comunicado con Luna sin que yo lo supiera. Al parecer, Nancy manipuló la situación diciéndole a Luna que yo no quería que conociera a su madre biológica, y que era mi culpa que Luna no tuviera una madre. Desafortunadamente, Luna no me contó sobre estas conversaciones en ese momento, y la influencia de Nancy empezó a notarse en su forma de tratarme. Durante los siguientes días y semanas, noté un cambio muy grande en el comportamiento de Luna. Empezó a actuar distante, maleducada y especialmente irritable conmigo. Esto no era normal en ella. Luna siempre había sido dulce, amable y considerada. Al principio, pensé que eran cambios normales de la adolescencia. Pero con el paso del tiempo, me di cuenta de que era algo más serio. Luna parecía estar alejándose completamente, evitando pasar tiempo conmigo e incluso haciendo lo posible por no hablar conmigo. Me dolía ver a mi hija alejarse así, especialmente cuando siempre habíamos sido tan unidos. Luego ocurrió algo especialmente preocupante. Una tarde, Luna no llegó a casa a su hora normal después de la escuela. Esperé casi 2 horas, cada vez más preocupado. Normalmente, si Luna se quedaba tarde en casa de una amiga o hacía algo después de clase, siempre me mandaba un mensaje para avisarme. Era algo que habíamos hecho siempre para que yo no me preocupara innecesariamente por dónde estaba. Pero esta vez, no hubo mensaje, ni aviso, nada. Preocupado, le mandé varios mensajes preguntándole si estaba bien. Esperaba que simplemente se hubiera olvidado de responderme, pero en el fondo, algo no se sentía bien. Luna finalmente llegó a casa esa noche, mucho más tarde de lo normal. En cuanto la vi, supe que algo andaba mal. Se veía claramente triste. Sus hombros estaban caídos, su cara mostraba tristeza. Preocupado, le pregunté si todo estaba bien. Fue entonces cuando de repente empezó a llorar. Entre sollozos, me dijo que había conocido a su madre biológica, y se había enterado de lo que supuestamente le había estado ocultando durante años. Me quedé impactado y le pregunté a qué se refería. Fue entonces cuando Luna me contó que Nancy se había puesto en contacto con ella por Facebook hacía unas semanas. Me dijo que habían estado hablando desde entonces, y que Nancy había estado diciendo cosas sobre mí que la hacían dudar de todo. Luna admitió que estas conversaciones la estaban afectando, y haciendo que me viera de una manera diferente. Mi hija me explicó que Nancy incluso la había convencido de mantener estas conversaciones en secreto, por lo que no me había dicho nada. Esa tarde, finalmente se habían encontrado en persona, y Nancy había llenado su cabeza con más mentiras. Según Luna, Nancy le dijo que yo la había forzado a dar la custodia, pintándome como el malo que la había mantenido alejada de su madre biológica a propósito. Nancy también le dijo que era completamente mi culpa que Luna no tuviera una madre en su vida, y que había sido egoísta de mi parte criarla sin la participación de Nancy. Escuchar esto me partió el corazón. Podía ver lo confundida que estaba Luna, dividida entre lo que siempre había sabido y las mentiras que Nancy le estaba contando ahora. Por mucho que quisiera reaccionar con enojo, sabía que necesitaba mantener la calma. Respiré profundo y le expliqué a Luna una vez más que Nancy no le estaba diciendo la verdad. Le recordé todo lo que ya le había contado antes. Las verdaderas razones por las que Nancy había elegido no participar, y las decisiones que habíamos tomado para asegurar que Luna tuviera un hogar estable y lleno de amor. Le aseguré que mis padres, que la querían como si fuera su propia hija, nunca le mentirían sobre algo tan importante. Le dejé claro que si Nancy realmente hubiera querido ser parte de su vida, la habríamos aceptado. Pero Nancy había tomado su decisión todos esos años atrás. Esperaba que al mantenerme tranquilo y repitiendo la verdad, Luna empezaría a ver las mentiras que Nancy le estaba diciendo, pero me di cuenta de que el daño ya estaba hecho.
Luna no quiso escuchar nada de lo que tenía que decir, y me gritó por haberla mantenido lejos de su madre. Esa noche, estaba tan enojado con la intromisión de Nancy que agarré el teléfono, busqué su número y la llamé directamente. Le exigí saber por qué estaba manipulando a mi hija y llenándola de mentiras tan obvias. En vez de dar marcha atrás, Nancy insistió en sus mentiras. Me dijo que era muy joven en la universidad para entender realmente lo que pasaba cuando dio la custodia, pero que ahora que era mayor y más madura, tenía todo el derecho de ser parte de la vida de Luna. Dejó claro que ya no podía mantener a su hija alejada de ella. Como resultado, aunque yo me opuse e intenté poner límites, Nancy siguió viéndose con Luna regularmente. Esto me hacía sentir muy incómodo, pero me sentía sin poder para evitarlo. Intenté todo lo que pude para ayudar a Luna a ver la verdad, pero parecía decidida a creer a su madre antes que a mí. Con el tiempo, Nancy empezó a actuar como si tuviera todo el derecho de ser la madre de Luna. Quería saber más y más sobre su vida, y se metía cada vez más en su mundo. Según pasaban las semanas, el comportamiento de Luna solo empeoraba. Era como si ni siquiera la reconociera. La hija dulce y considerada que había criado estaba desapareciendo y en su lugar había alguien que parecía cada vez más rebelde y distante. Un día, llegó a casa con Nancy, y me quedé totalmente sorprendido al ver que se había hecho un tatuaje en la cara. No podía creer lo que veía. Para ser claro, no tengo ningún problema con los tatuajes en general, pero ¿un tatuaje en la cara a los 16 años? Fue una decisión impulsiva que yo habría desaconsejado firmemente si lo hubiera sabido antes. Cuando le pregunté a Luna cómo había pasado esto, me dijo tranquilamente que había estado pensando en hacerse un tatuaje desde hacía tiempo. Nancy la había animado, la había llevado al estudio de tatuajes, y la había ayudado a decidir hacérselo en la cara. Estaba furioso. ¿Quién en su sano juicio permite, o peor aún, anima a una adolescente de 16 años a hacerse un tatuaje en la cara? No pude esconder mi enojo, y reconozco que levanté la voz. Le dije lo irresponsable y poco pensada que había sido esa decisión, no solo por su edad, sino por lo permanente que es un tatuaje tan visible. Pero a Luna no le importó. Ignoró mis preocupaciones como si fueran exageradas. Nancy también se metió, y me acusó de ser controlador, diciendo que cuando ella tenía 16 años, había hecho cosas peores que hacerse un tatuaje, así que no debería hacer tanto drama por esto. Me sentí completamente desautorizado como padre. No solo Nancy estaba interfiriendo en cómo criaba a mi hija, sino que ahora estaba animándola activamente a tomar decisiones imprudentes sin ni siquiera consultarme. Me volví hacia Nancy, enfadado, y le dije que debería darle vergüenza. Le recordé que Luna seguía siendo una niña, y necesitaba una guía responsable, no alguien que la animara a tomar decisiones impulsivas y malas. Pero ella no quiso dar marcha atrás. Argumentó que no había hecho nada malo al apoyar a Luna, e insistió en que nuestra hija podía hacer lo que quisiera con su vida. Después de esa discusión, las cosas solo empeoraron. Luna se volvió más atrevida y desafiante cada día. Empezó a romper todos los límites que podía. Se hizo piercings sin mi permiso, luego se tiñó el pelo de colores muy llamativos. Y poco después, empezó a usar ropa muy inapropiada para la escuela, ropa que no solo iba contra las normas del colegio, sino que también atraía atención negativa. Además de eso, empezó a juntarse con la gente equivocada en la escuela. Chicos que solían faltar a clase y tenían fama de causar problemas. Sus notas empezaron a bajar mucho. Luna, que siempre había sido una estudiante brillante y capaz, ahora estaba suspendiendo una de sus clases. Sentía que estaba viendo a mi hija hundirse. No sabía cómo pararlo. Intenté todo lo que se me ocurrió. Me senté con ella para tener muchas conversaciones sinceras, tratando de entender qué pasaba por su cabeza y por qué actuaba así. La animé a hablar con un consejero escolar, con la esperanza de que alguien más pudiera llegar a ella de una manera que yo no podía. Incluso les pedí a mis padres que intentaran hablar con ella, pensando que podría abrirse a ellos si sentía que yo era demasiado pesado, pero nada funcionó. Luna no quería escucharme a mí ni a nadie más. Todo el tiempo, Nancy seguía echando leña al fuego y animando la rebeldía de Luna, y echando por tierra cada esfuerzo que hacía para ayudarla. Sentía que estaba perdiendo a mi hija y que sin importar cuánto lo intentara, no podía llegar a ella. Este año, cuando Luna cumplió 17 años, organicé su fiesta de cumpleaños, como siempre hacía. Era una tradición que me gustaba mucho, una forma de celebrarla y reunir a la familia. Sin embargo, la celebración de este año se convirtió en algo doloroso y vergonzoso que me dejó sin palabras. Luna había insistido en que Nancy fuera invitada. Como quería que su madre biológica estuviera presente, a pesar de mis dudas, acepté, queriendo evitar más problemas y esperando mantener la paz por el bien de la ocasión. Lo que no esperaba era la impactante elección de apariencia y comportamiento de Luna durante la fiesta. Entró a la reunión llevando un vestido de malla transparente con un bikini de neón debajo.
Se había cortado su pelo largo, y ahora tenía un corte muy corto. Además de esto, tenía un nuevo tatuaje en el pie, uno que era grande, elaborado y muy visible a través de su ropa de malla. Todo el conjunto combinado con sus piercings y el tatuaje facial era desconcertante para todos los presentes. Como era de esperar, muchos de mis familiares se quedaron sin palabras. Para dar contexto, la mayoría de ellos no habían visto a Luna en bastante tiempo, por lo que su gran cambio era inquietante. No era solo su apariencia física. Era la ropa que había elegido para la ocasión. El vestido de malla era demasiado revelador para una reunión familiar y dejaba poco a la imaginación. Algunos de mis familiares, especialmente los mayores, estaban visiblemente horrorizados. Y para empeorar las cosas, a Luna no parecía importarle la incomodidad que estaba causando. Caminaba con confianza, ignorando los murmullos y las miradas de reojo. Quería hablar con mi hija, pero era su cumpleaños. No quería arruinar su día, así que lo dejé pasar. Durante toda la fiesta, Nancy siguió intentando que Luna tomara una copa de vino, lo que me molestó muchísimo. Cuando vi esto, le dije a Nancy con calma pero firmeza que dejara de animar a nuestra hija menor de edad a beber. En vez de parar, Nancy respondió gritando que ella también era madre, que sabía lo que estaba haciendo, y que yo no debía meterme en sus decisiones de crianza. Luna, poniéndose del lado de Nancy, me dijo que me relajara y reveló como si nada que ya había bebido alcohol antes. Sorprendido, le pregunté inmediatamente a Luna cuándo había pasado esto. Y fue entonces cuando me dijo, tan tranquila como si nada, que Nancy la había llevado a un bar antes, durante una de sus salidas, y que se había emborrachado mucho después de su cuarta o quinta copa de whisky. No podía creer lo que estaba escuchando de la boca de mi hija. Mi sangre hervía, y todos mis intentos de mantener la calma se fueron por la borda. Perdí el control y me enfrenté a Nancy delante de todos en la fiesta. Le grité que no tenía derecho a exponer a mi hija menor de edad a un comportamiento tan irresponsable, y que estaba dando un ejemplo increíblemente peligroso. En mi enojo, le dije a Nancy que lo que estaba haciendo era ilegal, y que podría llamar a servicios de protección infantil, o a la policía y hacer que la arrestaran por poner en peligro a una menor. Para mi horror, Luna saltó a defender a Nancy, insistiendo en que no debería culpar a su madre porque había sido su idea desde el principio. Dijo que le había pedido a Nancy que la llevara al bar porque quería probar el alcohol, y argumentó que Nancy simplemente había aceptado. Nancy se defendió acusándome de exagerar y ser demasiado posesivo con Luna. Sus palabras me dolieron, especialmente cuando me dijo que si seguía actuando de esta manera, Luna eventualmente se alejaría de mí porque, según ella, a nadie le gusta un padre agobiante. Me mantuve firme y le dije a Nancy que proteger a Luna del consumo de alcohol siendo menor de edad no era ser sobreprotector. Era literalmente mi deber como padre, y estaba de acuerdo con la ley. Pero antes de que pudiera decir más, Luna explotó de rabia. Gritó que estaba harta de que siempre la tratara como a una niña. Amenazó que no dejaría que atacara a su madre, y que si seguía adelante con denunciar a su madre a servicios de protección infantil, testificaría en mi contra. Incluso llegó tan lejos como para decir que inventaría historias falsas de que yo abusaba de ella solo para meterme en problemas. Me quedé aturdido. Mi boca se abrió y por un momento no pude entender lo que estaba diciendo. Mi propia hija, mi Luna, estaba amenazando con arruinarme. La hija que había criado con todo el amor y dedicación que tenía para dar. Aquella por la que había sacrificado tanto ahora estaba ahí, amenazando con mentir y destruir mi reputación. Luna siguió, su voz llena de desafío, diciendo que esto era exactamente por lo que le gustaba más estar con Nancy que conmigo. Según ella, Nancy era una madre divertida, la dejaba hacer lo que quería, y no trataba de controlar su vida como supuestamente lo hacía yo. Luna me llamó un padre horrible por siempre ponerme en el camino de su felicidad y dijo que deseaba poder vivir con Nancy en lugar de conmigo. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Me quedé ahí en medio de la fiesta rodeado de familia, sintiendo como si me hubieran quitado el suelo bajo los pies. Mis padres y familiares trataron de defenderme, pero sin importar lo que dijeran, Luna no mostraba ningún arrepentimiento en su cara. Después de este incidente, honestamente sentí que algo dentro de mí se rompió. La humillación pública de Luna hacia mí, llamándome un padre horrible y amenazando con mentir sobre mí, destrozó el vínculo que teníamos. Lo peor era que ella nunca se disculpó por lo que hizo. Al final me di cuenta de que si ella ya no quería vivir conmigo, tal vez era hora de darle el espacio que parecía desear tanto. Llamé a una reunión con Luna y Nancy después de su fiesta de cumpleaños, y les dije que Luna tenía mi permiso para mudarse y vivir con Nancy, tal como quería. Les expliqué que hasta que Luna cumpliera 18 años, seguiría apoyándola económicamente enviando dinero para sus gastos cada mes. Pero más allá de eso, ya no sería parte de sus vidas como lo había sido. Las dos parecieron sorprendidas, pero al final parecían contentas con mi decisión. Así que Luna se mudó con Nancy. De vez en cuando me llamaba, pero nuestras conversaciones eran cortas.
Todavía me dolía y cada vez que hablábamos me recordaba todo lo que habíamos perdido. Entonces hoy, sin esperarlo, recibí un mensaje de Luna diciendo que se arrepentía de haberse ido a vivir con su madre. Me quedé sin palabras. Enseguida le pedí que me explicara qué quería decir, pero no me dio muchos detalles. Ahora no sé qué hacer. Quiero entender qué está pasando por su cabeza. Tal vez Luna por fin se está dando cuenta de las consecuencias de sus decisiones. Pero al mismo tiempo, no quiero asustarla. No quiero ser la razón por la que se vuelva a alejar de mí. Así que me pregunto, ¿soy el malo por haber dejado que mi hija se fuera a vivir con su madre irresponsable? Actualización 1. Entiendo que mucha gente piensa que nunca debí dejar que Luna se mudara, sin importar lo que pasara. Pero por favor, traten de entender que ser padre soltero no es fácil, especialmente cuando sientes que constantemente están desautorizándote y manipulándote. Nancy es una mentirosa que manipula a la gente. Le llenó la cabeza de ideas a mi hija y la puso en mi contra. Además, la verdad es que cuanto más presionas a un adolescente, más se revela. Si no hubiera dejado que Luna se fuera con Nancy, habría encontrado otras formas de mostrar su enojo conmigo, y yo no estaba preparado para ese tipo de conflicto. En mi corazón, solo quería que Luna viera la verdad por sí misma. No quería ser yo quien siempre le dijera lo que estaba bien y mal. Quería que ella llegara a esa conclusión sola. Quería que viera a Nancy como yo la veía y entendiera exactamente por qué me esforcé tanto en protegerla de su madre biológica. Actualización 2. Hoy, Luna apareció en mi casa. No parecía ella misma. Estaba pálida y se veía alterada. La dejé entrar enseguida, y le di un vaso de agua para que se calmara. Después de que se tomó un momento para tranquilizarse, me dijo algo que no esperaba. Ya no podía vivir con su madre y quería volver conmigo. Podía ver lo angustiada que estaba, así que le pedí que me contara exactamente qué había estado pasando. Fue entonces cuando Luna se abrió y me contó todo. Resulta que después de mudarse con Nancy, empezó a ver cómo era realmente. Vivir con ella todos los días era completamente diferente de las pocas horas que había pasado con su madre antes. Nancy bebía todo el día. Para cuando llegaba a su sexta o séptima copa de whisky, se volvía una borracha desagradable. Luna sentía que siempre tenía que cuidar de su madre, cocinando, limpiando y haciendo todo en la casa. Al principio, Luna pensó que era algo que podía hacer para ayudar, pero con el tiempo, se convirtió en una obligación diaria. Nancy se enojaba y exigía que Luna hiciera cosas por ella, y empezó a sentirse más como una tarea que algo que quisiera hacer. Para empeorar las cosas, Nancy estaba usando el dinero que yo enviaba para los gastos de Luna en ella misma. Se compraba ropa, maquillaje y otras cosas mientras se negaba a darle dinero a Luna cuando lo necesitaba. Nancy tampoco la animaba nunca a concentrarse en sus tareas o terminar sus trabajos escolares. Luna estaba asustada de que iba a suspender el curso, pero a Nancy nunca le importó ni la apoyó. Nancy también traía a un hombre diferente cada noche a casa, y Luna empezó a sentirse insegura. Ya no se sentía cómoda ni segura en su casa, y todo empezó a ser demasiado para ella. Le pregunté a Luna por qué no me había contado todo esto antes, y que si lo hubiera sabido, tal vez podría haberla ayudado antes. Ella bajó la mirada un momento, claramente molesta consigo misma, y luego me dijo que sabía cuánto me habían dolido sus palabras durante su fiesta de cumpleaños, y no quería admitir que se había equivocado. Luna dijo que había sido tonta al creer a Nancy y darme la espalda todos esos meses atrás. Se disculpó sinceramente y me rogó que la dejara volver a vivir conmigo. Escucharla disculparse y admitir sus errores fue un alivio. Podía ver cuánto se arrepentía de sus decisiones. Le di un abrazo y le aseguré que esta era su casa. Si no se sentía cómoda viviendo con Nancy, siempre podía volver conmigo. Le dije que había hecho bien en hablar, y le pedí que intentara arreglar las cosas. Luna pareció tan aliviada de oír eso, y por primera vez en mucho tiempo, vi paz en sus ojos. Después de que se fue, contacté con Nancy, planeo reunirme con ella en unos días para hablar las cosas. No estoy seguro de qué saldrá de la conversación, pero quiero proteger a mi hija. Ahora más que nunca, necesito asegurarme de que esté en un ambiente seguro y sano. Actualización 3. Ha pasado un tiempo desde que actualicé algo, ya que he estado muy ocupado con todo. Luna se ha mudado de vuelta conmigo, y aunque estoy aliviado de tenerla aquí, la situación con Nancy no fue nada fácil. Nancy luchó con todas sus fuerzas para evitar que Luna volviera a vivir conmigo. Me acusó de poner a Luna en su contra de alguna manera, tratando de hacer parecer que yo era quien manipulaba la situación, pero le dejé claro a Nancy que esta era la decisión de Luna, no mía. Luna misma repitió las razones que me había contado sobre lo incómoda que se sentía viviendo con Nancy. Nancy intentó amenazar a Luna, diciendo que si se mudaba, dejaría de hablarle para siempre. Fue muy duro ver a Nancy usar ese tipo de amenaza, pero defendí a Luna y le dije a Nancy que ella era solo una niña, que tenía todo el derecho de cambiar de opinión sin que la amenazaran. Dejé claro que el bienestar y la felicidad de Luna eran lo primero, y que no iba a ser presionada para quedarse en un lugar donde no se sentía segura ni cuidada.
Al final, Nancy se fue, y desde entonces, no ha contactado con Luna para nada. No sé qué pasará en el futuro con su relación. Luna parece arrepentida por todo lo que ha pasado, y puedo ver cuánto ha estado pensando en sus decisiones. Me ha prometido que intentará hacerlo mejor, y le creo. También la he convencido de empezar a ir a terapia, y ha aceptado, lo cual es un gran paso. Creo que hablar con alguien la ayudará a procesar todo lo que ha vivido. También voy a hablar con su profesora para ver cómo podemos mejorar sus notas y ponerla de nuevo en el buen camino. Sé que va a llevar tiempo, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para apoyarla. Simplemente estoy agradecido de tener a mi hija de vuelta en casa por fin.